¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo día puede cambiar el rumbo de la historia mundial? El 11 de septiembre de 2001 es la prueba más dura de ello. Aquella mañana comenzó como cualquier otra en Nueva York, un cielo azul despejado, miles de trabajadores caminando rumbo a sus oficinas en Wall Street, turistas fotografiando la Estatua de la Libertad, estudiantes tomando el metro hacia sus escuelas. Todo parecía rutinario, sin embargo, en cuestión de minutos, la tranquilidad se transformó en terror, y el mundo entero quedó paralizado frente a las pantallas de televisión. Nadie podía imaginar que ese día estaba escrito en la historia como uno de los más oscuros que la humanidad ha presenciado. Eran exactamente las 8:46 de la mañana cuando el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 que había despegado de Boston con destino a Los Ángeles, impactó violentamente contra la torre norte del World Trade Center. En ese momento, muchos pensaron que se trataba de un accidente aéreo. Las noticias comenzaron a transmitir imágenes de humo y fuego saliendo de la torre, y la incertidumbre dominaba la escena. Los bomberos, la policía y los equipos de rescate se movilizaron inmediatamente, sin sospechar lo que estaba por venir. Pero apenas 17 minutos después, a las 9:03 a.m., el mundo entero entendió que no se trataba de un accidente. El vuelo 175 de United Airlines, también secuestrado, se estrelló contra la Torre Sur. Esta segunda explosión, transmitida en vivo por múltiples cadenas de televisión, confirmó que lo que estaba ocurriendo era un ataque coordinado. Nueva York estaba bajo asedio, y el planeta entero quedó en estado de shock. Imagina por un instante el caos. Miles de personas intentando evacuar los rascacielos, gritos, llamadas desesperadas a familiares, humo cubriendo Manhattan y al el símbolo de la modernidad y la fuerza económica estadounidense, desapareció del horizonte de Manhattan. El saldo fue devastador. Casi 3.0 personas murieron, entre ellas bomberos, policías, trabajadores, turistas y pasajeros de los aviones. Fue el ataque terrorista más mortífero de la
estaban consumados, pero apenas comenzaba la otra parte de la historia. ¿Quién estuvo detrás de este atentado? ¿Cómo se planeó algo tan calculado? ¿Y cómo respondió el gobierno más poderoso del mundo? La tragedia ya estaba consumada, el humo todavía se levantaba desde las ruinas ardientes de lo que alguna vez fueron las Torres Gemelas, y el Pentágono era un símbolo herido. Estados Unidos, aturdido, estaba de pie frente a un golpe que parecía sacado de una película, pero que era real. Y entonces, surge la gran pregunta que todos se hicieron en ese instante. ¿Quién pudo haber planeado y ejecutado algo tan devastador? La respuesta no llegó de inmediato. En las primeras horas después de los atentados, el desconcierto era total. El espacio aéreo estadounidense había sido cerrado, algo que nunca antes había ocurrido. Los aeropuertos permanecían en silencio, las calles de Nueva York eran un caos de sirenas, polvo y llanto. El presidente George W. Bush, que en ese momento se encontraba en una escuela primaria en Florida, fue trasladado a una base militar secreta mientras se intentaba comprender la magnitud del ataque. La primera reacción del FBI y la CIA fue inmediata: identificar quienes habían estado dentro de los aviones. Los registros de pasajeros se convirtieron en evidencia crucial. En cuestión de horas, las agencias de inteligencia determinaron que los secuestradores eran en su mayoría ciudadanos de Arabia Saudita, entrenados en tácticas de vuelo y parte de una red internacional. Todos ellos pertenecían a un grupo radical islamista vinculado con una organización ya conocida por el gobierno estadounidense, Al-Qaeda. Pero, ¿cómo se llegó a esa conclusión tan rápido? La clave estuvo en una serie de nombres que ya estaban en las listas de vigilancia de inteligencia. Lo que ya parecía evidente: Bin Laden y Al-Qaeda eran los responsables intelectuales y logísticos. Los secuestradores habían planeado durante años los ataques, organizando financiamiento, entrenamiento y logística en distintos países. Pero surge una nueva pregunta que inquietó a millones de personas. ¿Cómo pudo Estados Unidos, con toda su inteligencia y poder militar, no anticipar algo tan grande? Aquí comenzó uno de los capítulos más polémicos. Informes posteriores revelaron que la CIA y el FBI habían recibido advertencias meses antes de que Al-Qaeda
americano, podía estar al mismo tiempo planeando su destrucción. Con la certeza de que Bin Laden era el autor intelectual, el gobierno de Bush lanzó un mensaje contundente: Estados Unidos no descansaría hasta capturar o eliminar a los responsables. Pero aquí viene la siguiente gran interrogante que abrirá la siguiente etapa de esta narración. ¿Cómo respondió el gobierno estadounidense a este ataque y qué cambios históricos se desencadenaron a partir del 11 de septiembre? La investigación había apuntado con claridad: los responsables eran Osama Bin Laden y su red terrorista Al-Qaeda. El presidente George W. Bush se dirigió a la nación el mismo día de los ataques, declarando que aquello era un acto de guerra y que Estados Unidos respondería con toda su fuerza. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué cambios inmediatos y trascendentales provocó el 11 de septiembre en el mundo entero? Lo primero fue el miedo. La sociedad estadounidense, acostumbrada a sentirse segura dentro de sus fronteras, de pronto se enfrentaba a una vulnerabilidad nunca antes experimentada. Aeropuertos vacíos, vuelos cancelados, ciudades en alerta máxima. En cuestión de horas, la vida cotidiana había cambiado. En el terreno político, la Casa Blanca dio un giro inmediato. A tan solo días del ataque, Bush pronunció un discurso histórico frente al Congreso, declarando una guerra contra el terrorismo que no tendría fronteras ni límites de tiempo. Esta declaración significaba que Estados Unidos perseguiría no solo a los terroristas responsables, sino también a cualquier nación que los apoyara o les diera refugio. Y aquí surge una nueva pregunta: ¿cómo se tradujo esa promesa en acciones concretas? El 7 de octubre de 2001, menos de un mes después de los atentados, Estados Unidos lanzó la Operación Libertad Duradera en Afganistán. La razón era clara: el régimen talibán que controlaba ese país estaba protegiendo a Osama Bin Laden y permitiendo que Al-Qaeda operara desde su territorio. Bombardeos masivos comenzaron a caer sobre Kabul y otras ciudades afganas, dando inicio a una guerra que se extendería durante 2 décadas. Pero el 11 de septiembre no solo cambió la política exterior, también alteró la vida diaria de millones radicalismo islámico o amenaza global se volvieron comunes en la prensa y la política. Y mientras tanto, la pregunta que latía en el corazón de todos era: ¿dónde estaba Osama Bin Laden? Durante los primeros meses después del ataque, los servicios de inteligencia estadounidenses y sus aliados buscaron intensamente al líder de Al-Qaeda. Se sabía que estaba escondido en las montañas de Tora Bora, en Afganistán, pero a pesar de intensos bombardeos y operaciones militares, logró escapar. Ese hecho fue visto como un fracaso doloroso. El hombre más buscado del mundo había desaparecido de nuevo. La guerra en Afganistán continuó, y pronto Estados Unidos volvió su mirada hacia otro país, Irak. En 2003, bajo el argumento de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y tenía supuestos vínculos con el terrorismo, se lanzó la invasión. Aunque posteriormente se demostró que esas armas nunca existieron, el 11 de septiembre había abierto la puerta a una nueva era de intervenciones militares en Medio Oriente. El cambio histórico más profundo fue que el 11
Ese redefinió el mapa geopolítico mundial. La Guerra Fría había terminado en 1991 y muchos pensaban que el mundo entraba en una era de estabilidad. Sin embargo, el terrorismo internacional se convirtió en el nuevo enemigo. Desde ese momento, Estados Unidos y sus aliados dirigieron sus esfuerzos hacia la seguridad, la vigilancia y la lucha contra grupos extremistas. Las consecuencias se vieron también en la cultura. Series, películas, libros y documentales empezaron a girar en torno al terrorismo y la seguridad. La figura del héroe cambió. Ya no era el soldado de la Segunda Guerra Mundial, sino el agente antiterrorista que enfrentaba amenazas invisibles. La pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Cómo se llegó a planear un ataque tan coordinado y quiénes fueron exactamente los responsables directos detrás de cada detalle? Después de los ataques y de las primeras investigaciones, una pregunta resonaba en todo el planeta. ¿Cómo fue posible planear un atentado tan complejo y ejecutarlo sin ser la justificación para un cambio radical en la forma en que los gobiernos entendían la seguridad? Estados Unidos aprobó la Ley Patriota, que amplió los poderes de espionaje interno y externo. Se creó el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, una nueva agencia destinada a prevenir futuros ataques. En los aeropuertos, las reglas cambiaron para siempre. Prohibición de ingresar a cabinas, revisiones más estrictas, listas negras de pasajeros y monitoreo global de vuelos. Lo que para muchos era un derecho básico de movilidad se convirtió en un proceso controlado por múltiples filtros. Pero los cambios no se limitaron a la seguridad. También hubo transformaciones sociales profundas. Se desató un clima de desconfianza hacia comunidades musulmanas y árabes en todo el mundo. Muchos ciudadanos inocentes fueron vistos con sospecha, detenidos
y la vida diaria. Y aquí surge la pregunta más decisiva: ¿qué ocurrió con Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo, y cómo se llevó a cabo su captura? El humo ya se había disipado en Manhattan, pero la herida seguía abierta. Los nombres de las casi 3.0 víctimas eran recordados en funerales, homenajes y tributos, mientras la sociedad mundial todavía no lograba asimilar la magnitud del 11 de septiembre. Sin embargo, en medio del dolor surgía una pregunta inevitable: ¿qué pasó con Osama Bin Laden, el hombre más buscado del planeta? Desde el mismo día de los atentados, su rostro se convirtió en símbolo del enemigo público número uno. Los servicios de inteligencia estadounidenses, junto a aliados de la OTAN, desplegaron un operativo global sin precedentes. El objetivo era claro: capturar o eliminar al líder de Al-Qaeda. La cacería comienza. En octubre de 2001, con la invasión de Afganistán, Estados Unidos creyó que tendría una victoria rápida. Las fuerzas talibanas fueron desplazadas del poder y se montaron operaciones militares en las montañas de Tora Bora, donde se escondía Bin Laden. Bombardeos intensos y combates cuerpo a cuerpo pusieron a Al-Qaeda contra las cuerdas, pero Bin Laden logró escapar, posiblemente a través de pasos montañosos hacia Pakistán. ¿Cómo pudo escapar del ejército más poderoso del mundo? La respuesta está en la geografía y en las alianzas locales. La región de Tora Bora es un terreno montañoso difícil, con cuevas naturales y rutas que solo los lugareños conocen. Además, muchos señores tribales afganos y pakistaníes ofrecieron refugio a Bin Laden, ya sea por lealtad religiosa o por miedo a represalias. Desde ese momento, Bin Laden desapareció del mapa. Durante casi una década, se convirtió en un fantasma. Cada cierto tiempo, aparecía en videos difundidos por Al Jazeera, con mensajes de odio contra Occidente y amenazas de nuevos ataques. Estas grabaciones mantenían vivo el temor y recordaban que la herida del 11S seguía abierta. El costo de la persecución mientras la búsqueda continuaba. El mundo vivía las consecuencias de la guerra contra el terror. Afganistán entró en una espiral de violencia que duraría 20 años. Irak fue invadido en 2003 bajo el argumento de armas de destrucción masiva, aunque nunca se hallaron. Miles de soldados estadounidenses murieron, y cientos de miles de civiles en Medio Oriente pagaron con sus vidas el precio de un conflicto sin fin. La economía estadounidense también sufrió. Las guerras costaron trillones de dólares, y la política interior estuvo marcada por debates sobre seguridad, espionaje, derechos civiles y discriminación. El gran hallazgo: la pregunta persistía: ¿dónde estaba escondido Osama Bin Laden? El giro decisivo llegó en 2010, cuando la CIA logró identificar a un mensajero clave de Al-Qaeda. Este hombre viajaba de manera sospechosa en Pakistán, sin teléfonos ni medios electrónicos, y siempre tomaba rutas indirectas. Al seguirlo discretamente, descubrieron que se dirigía constantemente a una mansión fortificada en Abbottabad, Pakistán, a pocos kilómetros de una academia militar. La casa era extraña: muros altos, ausencia de teléfonos e internet, basura que se quemaba dentro de la propiedad en lugar de sacarla. Todos estos detalles levantaron las alarmas. La CIA concluyó que allí podría estar Bin Laden. La operación Neptune Spear. Entonces vino la decisión crucial. El presidente Barack Obama autorizó una operación secreta para entrar en el complejo. El 1 de mayo de 2011, hora de un grupo de élite de los Navy SEALs, conocido como SEAL Team 6, despegó en helicópteros desde Afganistán rumbo a Abbottabad. A medianoche, los helicópteros sobrevolaron la mansión. Uno de ellos se estrelló al aterrizar, pero la misión continuó. Los comandos irrumpieron en la vivienda, derribando puertas y enfrentándose a los ocupantes. En el tercer piso, encontraron a Bin Laden. El líder de Al-Qaeda fue abatido con disparos en la cabeza y el pecho. En menos de 40 minutos, la operación estaba concluida. Los SEAL se llevaron el cuerpo de Bin Laden, documentos y computadoras con información de Al-Qaeda. El anuncio al mundo. Horas después, el presidente Obama apareció en televisión con un mensaje que quedará para la historia: esta noche,
puedo informar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que mató a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, y el terrorista responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes. Las imágenes de júbilo no tardaron en aparecer. Multitudes se reunieron frente a la Casa Blanca, en Times Square y en todo el país, ondeando banderas y cantando. Para muchos, se trataba de un cierre simbólico a una década de miedo y dolor. El legado del 11S, pero la eliminación y la paz mundial. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.